A ver, creo que todos en algún momento pasamos la vida intentando construir una especie de armadura emocional perfecta. Totalmente. Una coraza impenetrable. Eso es. Existe esta creencia súper generalizada de que, bueno, si logramos ser lo suficientemente fríos o si mantenemos la distancia intelectual, alcanzaremos un estado donde absolutamente nada ni nadie podrá hacernos daño. Es ese anhelo universal que tenemos los seres humanos de ser intocables, ¿verdad? Exacto. Pero, y esta es la gran pregunta que guía nuestra inversión profunda de hoy, ¿y si esa misma armadura que diseñamos para protegernos es paradójicamente lo que termina destruyéndonos por dentro? Pues es que esa es la paradoja brutal que vamos a desgranar hoy. Porque mantener una fachada de fortaleza absoluta y, digamos, anestesiar las emociones parece una estrategia brillante sobre el papel. Claro, sobre el papel suena genial. O sea, no siento, luego no sufro. Pero en la práctica es el mecanismo exacto que le entrega el control total de nuestra vida a ese mismo dolor que intentamos evitar desesperadamente. Y para entender bien por qué ocurre esto, hoy nos vamos a meter de lleno en los conceptos de la psicología profunda y vamos a usar como mapa las ideas de Carl Jung. Me parece el enfoque perfecto, porque Jung tiene una premisa central que es el cimiento de todo lo que vamos a explorar hoy. Él decía que no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos llegar a ser. Es una frase que le da la vuelta por completo a la perspectiva habitual, ¿eh? Porque te dice que la verdadera fuerza no es la ausencia de dolor. Exacto. Ni tampoco es la capacidad de convertirte en un muro de piedra. La fuerza real, según esta exploración que estamos haciendo, se encuentra en alcanzar una conciencia plena. Claro, porque el sufrimiento silencioso, esa angustia que te devora por dentro mientras finges que todo te va de maravilla, al final es una prisión. Una prisión construida desde el interior, ¿sí? Y los ladrillos son básicamente el orgullo y el miedo. O sea, si nos detenemos a pensar en la cantidad de energía vital que se gasta a diario intentando que las acciones de los demás no nos hieran, es verdaderamente agotador. Es un desgaste mental tremendo. Y además, siempre asumimos que si alguien nos critica, nos rechaza o nos traiciona, esa acción externa es la bomba que causa el daño. En plan, alguien hace algo malo y el dolor es el resultado directo. Y esa es la primera gran ilusión que debemos desmontar, porque la realidad psicológica, basándonos en estas fuentes, es mucho más tajante. A ver, cuéntame esto porque es clave. Pues que nada externo tiene el poder real de herir, a menos que ya exista una herida abierta en el interior. Una herida que está ahí, esperando en la sombra a ser tocada. Espera, vamos a detenernos aquí, porque esto es tela, ¿eh? Esto es difícil de tragar. Lo sé, no es plato de buen gusto para el ego. Imagínate un escenario cotidiano en una oficina. Alguien recibe un correo de su jefe con un tono, pasivo-agresivo, cuestionando su competencia. Y hay un nudo instantáneo en el estómago. Un clásico, sí. ¿Me estás diciendo que el daño no es culpa de ese jefe tóxico? ¿Que el problema ya estaba dentro de esa persona? A ver, hay que matizar. El jefe tóxico es el detonante, indudablemente. Y su comportamiento puede ser objetivamente reprobable. Vale, menos mal, porque ya iba a defender al trabajador a capa y espada. No, el jefe hace mal. Pero el impacto devastador, ese nudo en el estómago y la espiral de pensamientos que te arruina el resto del día, no viene de las palabras en la pantalla. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de lo que esa experiencia externa activa en tu fuero interno. Si ese correo destruye la paz mental, es porque encuentra un eco. Un eco, claro. O sea que reverbera con algo que ya estaba ahí. Exactamente. Quizás activa un trauma antiguo sobre no ser suficiente o toca un vacío profundo disfrazado de perfeccionismo. Si no existiera esa inseguridad latente, el correo se vería simplemente como la mala gestión emocional de un jefe. Claro, no como una sentencia absoluta sobre el propio valor de la persona. Eso es. Lo leerías y dirías, bueno, este hombre tiene un mal día, y seguirías con tu trabajo. ¡Madre mía! Es decir, que intentar controlar cómo nos trata el mundo, o sea, asegurarnos de que todo el mundo nos valide para no sufrir, es como intentar aspirar todo el polvo del desierto para no ensuciarse los zapatos. Qué buena analogía, sí. Es una batalla completamente absurda y perdida desde el minuto 1. Es que te pasas la vida con la aspiradora en el desierto, que es imposible. Y siguiendo con tu analogía, imagínate el ruido ensordecedor y constante de esa aspiradora funcionando día y noche. Ese ruido es la ansiedad crónica. Totalmente.
porque el control absoluto es una ilusión que te obliga a vivir en un estado de alerta perpetuo. Intentando leer la mente de los demás, predecir lo impredecible, todo para garantizar que nadie lance un dardo. Claro, y si se cree firmemente que el entorno tiene que modificar su comportamiento para que la angustia propia cese, básicamente le estamos entregando las llaves de nuestra estabilidad emocional a cualquiera que pase por la calle. A cualquiera. Eres un rehén absoluto de las opiniones ajenas. Es la definición exacta de la esclavitud emocional. Me parece muy fuerte. Entonces la verdadera inmunidad empieza ahí, ¿no? En comprender este concepto del eco. Exacto. Si el mundo exterior solo hace ruido cuando resuena en nuestro interior, la solución no es silenciar al mundo. La solución es explorar la propia caja de resonancia. Vale, y si aceptamos que el mundo exterior solo es un eco, la gran pregunta que le surge a cualquiera es ¿dónde reside exactamente ese eco original? Y ahí es donde chocamos de frente contra el muro del inconsciente, ese inmenso y temido territorio invisible. Uf, el inconsciente. Es que existe una mentira colectiva súper reconfortante que la sociedad ha adoptado, que es la idea de que los seres humanos tenemos un control racional absoluto sobre nuestras decisiones. Una ilusión preciosa, pero falsa. Porque en la práctica operamos en un piloto automático casi total. Hay una cita de Jung que es demoledora al respecto. Ay, dime. Jung decía, hasta que no hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Wow. O sea, es una bofetada a toda la idea que tenemos sobre el libre albedrío. Es que te obliga a redefinir por completo lo que comúnmente llamamos mala suerte o coincidencia. Claro, porque el inconsciente no es, digamos, un rincón polvoriento de la mente donde guardas recuerdos borrosos y ya está. Es una fuerza activa. Muy activa. Es un sistema altamente sofisticado y motriz. Está compuesto por traumas infantiles, deseos ocultos, expectativas frustradas y miedos reprimidos. Y todo eso sigue tomando decisiones en la sombra, dictando cómo reaccionamos ante un cumplido o ante el silencio de alguien. Efectivamente. Pero aquí siempre surge una resistencia. A ver, me pongo puramente pragmática, por un momento, de abogada del diablo. Si esos recuerdos dolorosos están bien escondidos bajo la alfombra psicológica y la persona puede levantarse, ir a trabajar y funcionar, ¿no tiene más sentido dejarlos ahí enterrados? Claro, eso piensa mucha gente. Porque ir deliberadamente a remover un barro que duele parece masoquismo, la verdad. Esa resistencia tiene toda la lógica desde la perspectiva de la supervivencia del ego a corto plazo. El ego solo quiere mantener el status quo y no sufrir hoy. Vale, ¿y cuál es el problema entonces? El problema radica en la mecánica de la mente humana. Condenar y reprimir partes de la psique no las elimina, simplemente las destierra al sótano. Y lo que se esconde bajo la alfombra no se queda quieto, claro. Para nada. Se pudre, crea un relieve enorme y uno termina tropezando con ello a oscuras una y otra vez. Es como si ignoras un taburete en medio del salón, apagas la luz y luego te sorprendes cuando te rompes la pierna tropezando en tu propia casa. Exactamente. La ignorancia del propio mundo emocional nos convierte en marionetas controladas por hilos que no podemos ver. Marionetas de nosotros mismos, en el fondo. Sí, y como el inconsciente busca ser integrado constantemente, si se le ignora, encontrará vías alternativas y muy peligrosas para manifestarse. ¿Cómo cuáles? Ponnos un ejemplo de estas vías alternativas para que la audiencia lo visualice. Pues por ejemplo, alguien que elige repetidamente parejas emocionalmente no disponibles. Conscientemente, esa persona anhela compromiso. Claro, dice, yo quiero casarme y tener una vida estable. Pero inconscientemente, está recreando un entorno familiar donde el amor había que ganárselo con un esfuerzo extenuante. Madre mía, qué pasada. Y también me imagino que se manifiestan estas dinámicas de autosabotaje justo antes de lograr un éxito profesional. Sí, o en ataques de pánico repentinos en el sofá un domingo por la tarde, cuando objetivamente todo debería estar bien. Es como si esas explosiones irracionales, esas crisis sin sentido aparente, fueran el inconsciente gritando desde el sótano en plan, oye, si no me haces caso, te tiro la casa abajo. Es literalmente eso. La mente siempre encuentra la manera de dar salida a la presión acumulada. Creer que la fuerza de voluntad basta para mantenerte a salvo de ti mismo es de una ingenuidad enorme. Entonces, sabiendo que vivir como marionetas con hilos invisibles es una bomba de relojería, la pregunta fundamental es cómo se cortan esos hilos.
Y aquí es donde la figura de Jung introduce un antídoto fascinante, que es el concepto de la individuación. La individuación, o sea, la respuesta técnica y vital a esa tendencia automática que tenemos de construir muros defensivos. Es el contraste absoluto a esa actitud contemporánea de blindarnos ante todo. Una postura muy común hoy en día, sobre todo en redes sociales. El típico "a mí nada me afecta, yo voy a lo mío, me da igual lo que piensen". Sí, y mientras tanto, los estudios psicológicos demuestran que por dentro, esa misma persona se está consumiendo por la duda y la necesidad de validación. Total. Y Jung aquí tiene otra frase que me encanta, que dice algo así como: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. ¡Qué belleza de cita! Es un ruego desesperado a favor de la vulnerabilidad real. Nos está pidiendo que abandonemos ese personaje de hielo que intentamos proyectar. Y lo que a mí me resulta más revelador de la individuación es que rompe por completo con todo lo que te vende la industria de la autoayuda moderna. Por supuesto, no tiene nada que ver. No es un manual de estos de sé la mejor versión de ti mismo siendo súper productivo y siempre positivo. No. Trata de llegar a ser quien realmente se es, libre de las expectativas de tu familia o de la sociedad. Y la clave de todo esto es la integración, ¿no? Sumar a la ecuación consciente todas nuestras sombras. La envidia, los defectos, las partes más mezquinas que todos tenemos. Ese matiz cambia las reglas del juego por completo. Porque el objetivo de la individuación no es ser perfecto ni moralmente impoluto. Es la totalidad. Estar completo implica reconocer que la luz y la sombra coexisten en tu psique. Que eres capaz del amor más profundo, pero también del egoísmo más absoluto. Eso es. Y que ambas cosas forman parte del panorama humano. A mí me gusta visualizar todo este proceso como si fuera arquitectura. A ver, cuéntame esa analogía. Pues que construir una armadura emocional basada en negar el dolor es como levantar una fachada espectacular, recubierta de un titanio súper brillante, pero que está sentada sobre unos cimientos de barro húmedo. Claro, desde la calle parecía una fortaleza impenetrable. Sí, espectacular. Pero a la primera tormenta seria, un despido, una ruptura amorosa o una crisis de salud, esa estructura colapsa porque la base no sostiene absolutamente nada. Y la integración de la que habla Jung sería precisamente bajar al sótano, observar ese barro y fortalecer los cimientos aceptando la realidad del terreno que tienes. Eso es. Y aceptar el barro significa reconocer nuestra propia fragilidad. Porque esa armadura de titanio, por mucho que te proteja del viento, es pesadísima. Te aísla y te asfixia. Pero al dejar de luchar contra tus propias imperfecciones, liberas una cantidad colosal de energía vital. Energía que antes despilfarrabas en sostener esa fachada falsa frente a los demás. Exacto. Ahora bien, bajar al sótano a mirar el barro y enfrentarte a tus propias bajezas, reconozcámoslo, no es el plan más apetecible para un fin de semana. Desde luego que no. Requiere mucho coraje. Si esta integración es la clave absoluta para la libertad emocional, ¿por qué huimos sistemáticamente de ella? Pues la respuesta es simple, porque duele horrores. Y esto nos obliga a replantear por completo el papel que juega el sufrimiento en nuestra evolución personal. Porque el peso del condicionamiento cultural que tenemos sobre el dolor es inmenso, ¿eh? Totalmente. Desde pequeños nos educan para odiar, temer y evitar el dolor psíquico a toda costa. Lo etiquetamos súper rápido como un síntoma de debilidad emocional. En plan, si estás triste, estás fracasando en la gestión de tu vida o eras menos productivo. Y la reacción instintiva de la sociedad ante el malestar es buscar un botón para apagarlo inmediatamente. Si hay angustia, pues nos ponemos a hacer scroll infinito en el móvil, o a trabajar como locos, o a consumir lo que sea. Cualquier cosa para no quedarte a solas en silencio con esa sensación en la habitación. Pero claro, la física elemental de las emociones dicta que la energía no desaparece. Ay, esto es fundamental. Ese dolor silenciado y anestesiado excava túneles subterráneos, muta y se convierte en una ansiedad paralizante que no sabes ni de dónde viene. O en una apatía total, donde nada te hace ilusión, un aburrimiento crónico con la vida. Y aquí Jung rompe drásticamente con la visión clínica tradicional que trata el dolor como si fuera un virus que hay que erradicar. Él dice que el dolor es el mensajero sagrado del alma. Me encanta ese concepto. Es como la alarma de incendios del inconsciente que te avisa de que hay un fuego que requiere tu atención ya. Exacto. Y en los textos de psicología profunda hay una analogía visual maravillosa, donde se describe la depresión o la tristeza profunda como una dama vestida de negro. Uf, la dama de negro. Es una imagen potentísima. Y la instrucción que da Jung es diametralmente opuesta a huir. Te dice que si la dama de negro aparece en tu puerta, no atranques la cerradura ni salgas corriendo por la ventana.
sino que la invites a entrar, ¿no? Le ofreces un asiento, le sirves un café y escuchas con paciencia qué es exactamente lo que ha venido a decirte. Yo estoy convencida de que imaginan la valentía que requiere ese cambio de paradigma. Estás a punto de encender la tele para distraerte de una angustia y en su lugar lo apagas todo, te sientas en el sofá y le dices internamente a la tristeza, vale, siéntate, te escucho. Es un acto de pura rebeldía contra nuestra educación emocional. Totalmente. ¿Y cuál es el mecanismo psicológico que opera cuando por fin, en vez de huir, nos sentamos a escuchar? Pues que abordas directamente la fricción. A nivel interno, el dolor surge de un roce brutal entre dos fuerzas. A ver, explícanos esas dos fuerzas. Por un lado, tienes una parte profunda de tu ser que exige evolucionar, soltar una relación que está muerta o cambiar de rumbo vital. Vale. ¿Y por el otro lado? Por el otro lado está tu ego, que aborrece la incertidumbre y hace todo lo posible por sofocar ese impulso para mantener el control de lo que ya conoce. O sea que todo crecimiento real implica que una versión antigua de uno mismo tiene que desaparecer para dejarle espacio a la nueva. Y eso conlleva invariablemente un proceso de duelo. Por eso duele. En este contexto, el sufrimiento tiene una función casi estructural, ¿eh? No es por romantizar el dolor, ni ir de mártires por la vida. No se trata de regodearse en el dolor. Se trata de entender que cuando todas tus certezas se desmoronan, esa vulnerabilidad extrema que te queda es la única lente que te permite ver qué hay debajo de tanta protección. El dolor no es un bache en el camino. Es el vehículo mismo que te lleva hacia la madurez. ¡Qué pasada! Y llegamos así a la fase culminante de este viaje. Si uno acepta tomarse ese café con la dama de negro y deja de luchar contra sus sombras, ¿qué viene después? El desafío más exigente de todos, el proceso de despojarnos de las identidades falsas para alcanzar por fin esa verdadera inmunidad de la que hablábamos. Lo que en términos de Jung se llama la disolución de la persona. Y aquí hay que aclarar que persona no es un ser humano físico, sino una máscara social. Exactamente. La persona es esa máscara de conveniencia colectiva, es ese traje a medida que nos hemos cosido desde niños para asegurar que nos quieran y pertenecer a un grupo. Como el rol del trabajador incansable que nunca se queja, o el amigo que siempre está de broma, o la hija perfecta. Eso es. Y disolver esta persona es un ejercicio de desaprendizaje radical y muy doloroso. Porque es un golpe directo al ego. Es asimilar que no eres tu cuenta bancaria ni tu currículum. Tampoco eres el compendio de traumas de tu pasado, ni esa imagen superpulida que has construido para que el mundo te apruebe. Y desprenderse de todo eso requiere un par de narices, porque tienes que mirar de frente a emociones muy incómodas. Tienes que mirar a los ojos a tu propia vergüenza, a las carencias afectivas que tuviste de niño, a la ira contenida durante años. Y tener el temple de decirles a todas esas emociones, os veo, reconozco que sois parte de mí, pero ya no vais a operar los mandos de mi vida desde la sombra. Es una declaración de independencia emocional brutal. Os veo y ya no me controláis. Pero claro, hay un peaje inevitable que pagar por llegar a este nivel de autenticidad y creo que pilla a mucha gente por sorpresa. Sí, y ese peaje es la soledad. La soledad. Es fuerte. Es una consecuencia muy orgánica del proceso. Al quitarte las armaduras de titanio y las máscaras, generas un distanciamiento inevitable de entornos, familias o amigos que solo sabían interactuar con tu versión falsa. Pero es vital que la audiencia entienda la naturaleza de esta soledad, ¿eh? No nace de la arrogancia ni de despreciar a los demás. No, para nada. Nace de una simple maduración psicológica. Los moldes estrechos en los que cabías antes simplemente se te han quedado pequeños. Es la aplicación práctica de otro principio de Jung súper conocido, que es que lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. Exactamente eso. Hay una metáfora que estuvimos viendo en la investigación y me parece preciosa para contrastar estas dos formas de vivir. Es la metáfora del océano. Ah, sí, la de la superficie frente a la profundidad. Explícala porque es muy visual. Pues que quienes viven atrincherados en la superficie, aferrados a la espuma del día a día y a las apariencias, son zarandeados y golpeados con muchísima violencia por cualquier tormenta pasajera. Viven a merced de cualquier opinión externa. Eso es, a merced del clima. Pero aquellos que tienen la valentía de bucear hacia el interior, descubren que en las verdaderas profundidades impera un silencio y una estabilidad absolutas. En la superficie puede desatarse un huracán categoría 5, pero abajo, las corrientes mantienen una firmeza inquebrantable. Y esto cierra el círculo de nuestra inmersión de hoy.
Así se responde a la gran incógnita sobre cómo ser verdaderamente inquebrantables. Porque la verdadera inmunidad emocional no reside en volverse de piedra, ni en ser un cínico. Reside exclusivamente en la claridad de la conciencia. Se sigue sintiendo el impacto de la vida, se sigue llorando una pérdida, porque eso es la condición humana, y no podemos evitarlo. Pero la diferencia transformadora, es que el dolor ya no arrastra consigo tu identidad. Una traición duele muchísimo, pero ya no tiene el poder de convencer a tu mente de que no eres digno de amor. Tu identidad está tan sólidamente integrada abajo en las profundidades que los eventos externos pierden su capacidad de destrucción. Qué recorrido tan profundamente clarificador, la verdad. Al recapitular todo lo que hemos analizado hoy, queda patentísimo que blindarnos, sumando capas de indiferencia, no nos protege de nada si nuestro interior sigue lleno de fantasmas. La fuerza real exige soltar la máscara, sin duda. Y bueno, antes de concluir, me gustaría proponer un pensamiento provocador para que la gente que nos acompaña le dé una vuelta en su casa. Adelante con ello, que siempre nos dejas pensando. Si asumimos que todo dolor desproporcionado causado por un factor externo es simplemente el eco resonante de una herida interna sin resolver, la próxima vez que sientas una ira explosiva por el simple comentario de otra persona, detente un segundo. Parar ahí es difícil, ¿eh? Lo sé, pero detente y pregúntate, ¿qué parte olvidada, herida y silenciada de mi propia historia está utilizando a la persona que tengo enfrente como un altavoz para exigir ser escuchada de una vez por todas? ¡Guau! Es que es una de esas preguntas que te desmantela el ego y te reordena la realidad por completo. Desde luego que sí. Y bueno, nos encantaría que la reflexión no termine con este audio. Invitamos a la audiencia a participar y a compartir sus propias vivencias en la sección de comentarios. Sería fascinante leer vuestras reflexiones sobre esta última pregunta o conocer en qué momentos específicos habéis sentido la visita de esa dama de negro y qué descubristeis el día que decidisteis sentaros a escucharla. Animaros a compartir, que de todo se aprende. Por supuesto. Y también os animamos a suscribiros para no perderos futuras exploraciones profundas sobre los misterios de la mente humana. Sigamos avanzando con valentía hacia las profundidades. Nos escuchamos en la próxima.